La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote RSD. Saludamos a la ciudad de Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, AM Tagua, que nos pone a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo, y a través de nuestra página web de Radio Santa Rosa. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empezamos la semana lunes. Qué pesado, qué cara Naila, qué horror. Aquí, renovándonos siempre en Radio Santa Rosa, veo que los trabajos han avanzado un poquito más. Estamos en plenas renovaciones hace un tiempo. Y bueno, en el país bastantes noticias importantes. Como ustedes ya sabrán, a estas alturas, el viernes en la mañana tuvo que ser suspendida la sesión del Pleno porque... No había nadie. ¡No había nadie! Interpelan al ministro de Justicia. Felizmente el ministro no pisó el palito. Iba muy advertido, ¿eh? Y no dijo nada que pudiera ser usado en su contra, porque iban a decirle que explicara cómo se había negociado el convenio. Ese es el calibre de las preguntas, cosa que a él no le corresponde legalmente. Y decir que sí conocía, lo hubiera llevado inmediatamente a pedir la impugnación del convenio. No pisó el palito, gracias a Dios. Y claro, el viernes ya se puso tan aburrido que simplemente se suspendió la sesión porque no fue nadie. En la tarde se reanudó e inmediatamente terminaron la interpelación. E inmediatamente el vocero del Fujimorismo no solamente dijo que no iban a presentar una moción de censura, sino que tampoco iban a presentar un proyecto de ley para derogar la famosa ley que permite, aprobada por todo el Congreso, que permite la negociación con las empresas corruptas que van a tener tarde o temprano, luego que termine su colaboración, si es que quieren colaborar, que pagar reparaciones civiles al Estado. Esa ley que se aprueba en el 2018 ya estaba siendo cuestionada por Jenny Vilcatoma y estaba segura de que le iban a derogar. Bueno, durante el fin de semana ha sido muy curiosa la conversación con el vocero del Fujimorismo a través del Twitter, porque él le contestó a Lucho W y le dijo que le iba a hablar en términos navales, ¿no? ¿Cómo fue eso? Le termina diciendo, oiga, eche su radar. Pero luego me manda a mí un mensaje, le digo, bueno, almirante, en términos navales, ¿en calidad de qué va en su buque Jenny Vilcatoma? Porque si no es la capitana, le cuento que hay una polizonte que se ha subido al puente y le está conduciendo el buque, o sea que botín a bordo, recupere la nave. Entonces me contesta, entienda mi mensaje, la polizonte se quedó en puerto. De verdad. ¿Y qué dijo la señora? Hemos logrado despistar al enemigo y el barco va con buen rumbo. Se molestó, he visto el domingo intervino, le dijo a Tubino por Twitter también que por qué la maltrataba. Bueno, la va a acusar, lo va a demandar. Seguro lo va a denunciar. Porque de verdad, no me gusta tu tweet, te denuncio al Poder Judicial. Bueno, el tema aquí es que el mensaje del vocero del Fujimorismo es que la estrategia de Jenny Vilcatoma de tumbarse el acuerdo de colaboración con Odebrecht ya no es la estrategia del Fujimorismo. Por lo menos no a partir del viernes en la tarde. Eso es lo que hemos entendido. Es que pónganse a pensar, Keiko Fujimori había hecho una planificación para la semana pasada muy activa, ¿no es cierto?, de su causa, que es salir de prisión, y se la arruinaron toda. El domingo pasado en la noche yo pasé por la puerta del penal y había ya una portátil durmiendo. El lunes, desde muy temprano, hace una semana, el Twitter estaba repleto de mensajes de Keiko Libertad, Keiko Libertad, Keiko Libertad. Estaba su portátil en ese plan activo, trabajando. Va el fiscal, ella se niega a responder, sale una tira de tweets, todo iba muy bien. Y al fiscal lo agarran a botellazos en la puerta, entonces la noticia se convierte... El fiscal es la noticia, ya no ella.
Y luego Jenny Vilcatoma comienza a tratar de tumbarse el acuerdo. Y la noticia ya no es ella ni su libertad, sino cómo estos están tratando de tumbarse el acuerdo, con lo cual es verdad, así actuaron. Entonces, ya desde un punto de vista estratégico, Keiko Fujimori, ¿qué necesita? Recuperar su libertad. Le aguaron todo el plan. Un plan de, digamos, de defensa pública terminó oscurecido por los botellazos al fiscal y por la presencia de Jenny Vilcatoma ocupando todos los espacios. Sí, pues si sabes algo de estrategia, te sientas con tu comando y dices, no, pues acá está, esto es un disparate, ¿qué estamos haciendo? Interesante, ¿eh? Bien interesante leer al almirante Tubino. Además, cuando se le habla así en términos mineros, se pone estratégico al toque. Muy divertido, la verdad, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia. Y espero, bueno, que si es así, que se calmen, pues, ¿no? Y que dejen de decir tonterías. El señor dice que el barco va con buen rumbo, que ya tienen la posición fijada y que hacia ahí, no sabes, ¿ah? Está bien ¿Ah, sí? entusiasmado. Sí, muy entusiasmado. Muy entusiasmado. O sea, eso acá nosotros van por otro rumbo, completamente distinto. Bueno, esperemos, ¿no? Hay una prueba de fuego para eso, que son los proyectos de ley presentados, proyectos de ley y reforma constitucional presentados por la Comisión de Alto Nivel, que el Ejecutivo, hay que decirlo, no está respaldando. El presidente de la República cumplió un año en el poder y ya dejó de pisar el acelerador, porque ahora estamos en otra historia. Ayer en una entrevista al Comercio dice que no hay las condiciones para hacer un referéndum sobre las nuevas propuestas. Bueno, tal vez no hoy día, pero no las puedes descartar así de plano. Podrían ser a fin de año nuevamente, ¿no? Lo que sí le han dicho todos los expertos es que o comienzan a debatir en esta legislatura los proyectos o no hay posibilidad de que estas reformas se apliquen para las elecciones del 2021. No hay posibilidad. Algunas personas dicen lo siguiente, y es un recurso falaz, o sea que hay que estudiarlo bien. No se puede hablar de bicameralidad porque el pueblo ya la rechazó. Un momentito. Lo que el pueblo rechazó, y yo conmigo a la cabeza lo reconozco, fue una bicameralidad que tenía una disposición metida de contrabando, por lo cual le quitaba potestades al presidente de la República. Los responsables de haber masacrado la propuesta de bicameralidad son los fujimoristas y los apristas. Claramente. Porque le metieron y aprobaron eso. Otras bancadas también lo aprobaron, es verdad. Pero por presión de Rosa Bartra, que lo metió. Para quitarle las facultades al presidente de la República, como ya lo habían hecho con el proyecto de Mulder, que fue aprobado y que fue impugnado luego en el Tribunal Constitucional. Entonces yo no podía, yo estoy a favor de la bicameralidad, como muchos académicos, como muchos peruanos, como gente de a pie, pero no puedo votar por una bicameralidad que incluye quitarle facultades presidenciales al presidente de la República. O sea, que se aprueba para debilitar al presidente de la República. No, señor, eso no lo voy a aprobar. Entonces no me estaban preguntando por la bicameralidad, me estaban preguntando por lo nuevo y serio, que era quitarle al presidente de la República. Así que el argumento de que el pueblo ya votó en contra de la bicameralidad es falaz. Es falaz, porque el pueblo no votó por la bicameralidad, votó porque el presidente de la República tuviera la facultad constitucional de hacer cuestión de confianza. Así de claro. Entonces yo sí creo que si quieren esperar 2 años, sí, pues el 10 de diciembre del año 2021 pueden preguntar perfectamente. Es más, hay que explicar algo. La ley de participación ciudadana dice que en efecto no se puede someter a referéndum la misma cuestión 2 veces. Primer argumento, no es la misma cuestión. O sea, a mí me preguntan si quiero tener 2 cámaras, es algo muy diferente y no en espejo, ¿no? Es algo muy diferente que si me preguntas si quiero tener 2 cámaras y que el presidente lo pueda hacer cuestión de confianza. 2. La ley de participación ciudadana se refiere a proyectos originados en iniciativas populares. Ni el proyecto del 2018 ni el proyecto del 2021 va a ser, 2020 va a ser originado en iniciativa popular, sino en iniciativa del presidente de la República. Entonces ahí tuvo una discusión legal si el plazo de 2 años se aplica o no. Pero dejémoslo ahí, por lo menos que se debata, porque además hay otra cuestión. Si el proyecto de bicameralidad se aprueba en el Congreso en 2 legislaturas con 87 votos, no tiene que ir a referéndum. Y por supuesto que se puede modificar. Así de claro. ¿Ok? Entonces ahí habría un trabajo interesante
para el fujimorismo, que dice que quiere reivindicarse, cambiar su imagen obstruccionista, ¿no? Y que no están con Vilcatoma. Ya, muy bien, entonces pues, muestren algo, pues, ¿no? Para empezar, en el pleno no va a haber pleno esta semana, ¿sabes, no? Están de semana De de representación. Se han ido a gozar holgadamente de sus 2.800 soles. ¿Y los de Lima? Los de Lima gozan holgadamente de sus... ¿Y dónde van? Yo he visto como el chiste ese, me cayó un Costa. O sea, una plata que yo no esperaba, me cayó bien, pues. Porque estaba No, chido. bueno, lo que nos dijo Gino Costa acá es verdad. O sea, ese tiempo lo usas para avanzar todas las cosas que no avanzas cuando tienes sesiones de comisiones y pleno. Yo no sé, uno se organiza mejor. Yo tengo 5 trabajos y 5 o 4, ya no sé. A veces tengo 4, a veces tengo 5. Pronto voy a tener 5. Voy a tener otro trabajo, de verdad. Ya te voy a contar un día. ¿Ya? Miren la cara de esto. No, Pulpín, no va a haber para ceviche. Si se portan bien, ya. Pero claro, uno tiene 5 trabajos y se organiza, pues. El periodismo vive del pluriempleo. Pero a lo que voy es, por alguna razón, la semana pasada en Junta de Portavoces, decidieron no hacer nada sobre el tema de representación. Es decir, no quieren reconocer un aumento de sueldos encubierto, que eso es lo que es, porque yo presumo que si lo reconocen, lo que van a tener es que responder frente a la fiscalía cuando acabe el mandato. Ahora sí, les recomiendo a los que planean ser congresistas en el futuro y creen que tienen opciones, ¿no?, de entrar en el año 2021, que este tema lo resuelvan antes de juramentar, porque es un tema bien serio. Tú no puedes subirte el sueldo sin autorización presupuestal, eso es malversación. Y eso es exactamente lo que el señor Galarreta hizo con su mesa directiva. Y en vez de atacar ese problema, han decidido que todo sigue igual y que aquí no pasa nada. Yo reitero, ni siquiera discuto el monto. Estamos hablando de la legalidad del gasto, que es lo que además controla la Contraloría, la legalidad del gasto. Ese gasto no tiene base legal. Bien serio. Pero en fin, si ellos se divierten en su semana de representación o no, la pasan bien, les gusta, no tengo idea. El asunto es que el pago es muy cuestionable desde el punto de vista legal. Pero en fin, vamos a dejarlos ahí. ¿Y qué más tenemos? La señora Keiko Fujimori fue a visitar a su papá Eso, la gente día me pregunta sábado. si eso es normal. Bueno, ustedes han visto buses que salen de Santa Mónica repletos de presas, que se van al penal de Lurigancho, y otro que va al penal de Castro Castro, y gente del Castro Castro que va a... No, o sea, no es normal, pues. Lo normal no es que los presos se trasladen de un lado a otro de la ciudad. Tiene que haber alguna razón poderosa, y al público no se le ha explicado cuál es una razón poderosa. O sea, yo entiendo, en el caso de Humala, que si te han metido preso a papá y mamá, ¿no es cierto?, y que piden un permiso especial para que los padres estén juntos en Navidad con sus hijos, se pueda considerar. Ahora, eso tiene un costo para el Estado, hay que hacer traslados, medidas de seguridad, es decir, hay toda un dispositivo, es bien complicado, ¿no? Una logística, etcétera. Pero en este caso, Keiko Fujimori, digamos, su esposo está en libertad, él cuida de sus hijas, los hermanos de Keiko Fujimori están en libertad y velan por su padre. Siempre se pueden escribir cartas, ¿no? Y se pueden hablar por teléfono, ¿eh? Porque hablar con familiares sí está permitido en estos regímenes cerrados. O sea, tienes derecho a hablar por teléfono. Keiko Fujimori puede hablar por teléfono con su papá sin ningún inconveniente. Ahora, ¿por qué tenían que verse? No lo sé. Ahora, haciendo ya especulaciones, de repente que se vean es positivo para el país. De repente el padre se amista finalmente con la hija y eso termina siendo positivo para el país. O que la hija se amiste con el padre, diríamos, ¿no? Y eso termina siendo positivo para el país. Y el padre le dice, mira, hijita, este nivel de confrontación, ¿a dónde nos ha llevado a ti y a mí? A los dos. Están en este momento compartiendo la misma situación. Y el tema central de la libertad de Keiko pasa por las autoridades judiciales. O sea, Keiko Fujimori en este momento, ya ahorita, este fin de semana, cumple 5 meses presa. 5 meses, sin ninguna perspectiva de mejora. Porque la apelación la declararon infundada en su caso. Ha entrado una casación que todavía está corriendo el plazo y no se resuelve.
y no se resuelve. Y si la casación, como sospecho yo, sale contraria, tienen que ir por el largo camino del habeas corpus. En total, ¿cuánto le costó a Humala en tiempo? 10 meses preso. A él y a su esposa, a los dos. 10 meses preso. Entonces Keiko Fujimori no va a estar presa menos de 10 meses. Y el tema de Keiko Fujimori es que su situación jurídica es distinta a la de los Humala. Es mucho más grave. Tiene el agravante de la perturbación de la actividad probatoria. Y en eso, para el lamento de Keiko Fujimori, hay testigos, pues. Nunca debió haber coaccionado, ¿no es cierto?, a los testigos de Tarapoto para que dijeran lo que no era verdad. Porque ese hecho solo ya la condena a una prisión preventiva. Es terrible su caso. Si ella hubiera permitido que estas personas hablaran libremente, se hubiera dicho la verdad. Pero no dijo la verdad. Qué difícil es decir la verdad, ¿no? Apareció la figura de Kenji Fujimori en las portadas el día sábado. Uh-huh. No sé si es como se comentaba que habían acordado papá e hija que dejara que vuelva al Congreso Kenji. Es posible que el padre se lo haya pedido, es posible. Y bueno, evidentemente la conversación que han tenido padre e hija es sobre su futuro penitenciario y sobre su futuro político, ¿no? Hay que recordar los orígenes de la vida política de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori va a Chile a visitar a su padre, eso lo ha contado el doctor Nakazaki, públicamente, no es un secreto. Y el padre le pide que abandone sus planes en el 2005 para que postule al Congreso el 2006 y lo ayude a crear una base de apoyo que lo pueda lograr sacar de la cárcel. Y Keiko acepta. Y en ese mismo entendido acepta y participa Kenji. El objetivo familiar era sacar a su padre de la cárcel. Olvídense de objetivos programáticos para el Perú, llegar al poder. No, el poder para negociar desde una posición de poder una liberación política. Eso no sucedió. Cuando sucedió fue un desastre. Y hoy tienen que sentarse a discutir cuál hubiera sido un mejor camino. Hasta que no entiendan cuál hubiera sido un mejor camino, van a seguir en la misma posición. Pero en fin, bueno, ¿qué más? Bueno, Bamba se calienta, hay un montón de cosas que decir sobre las bambas. Yo estoy con la boca abierta, las cosas que he leído ayer. Hay personas que me hablan de minería de socavón, es atajo abierto las bambas, o sea, ni siquiera la conocen en foto. Hay gente que me dice que las empresas mineras no pagan impuestos. Yo miro así con la boca abierta, así, miren. Para que se hagan una idea, ¿ya? El más o menos 60% del presupuesto nacional, o sea, de lo que gasta el Estado peruano, imagínense ustedes, en todos los maestros, en todos los trabajadores de salud, en todas las Fuerzas Armadas, en todas las policías, ese presupuesto gigantesco, ¿no? El 60% está sostenido por 50 empresas, de las cuales varias son empresas mineras, que pagan el 30% de impuestos a la renta de sus utilidades. Uno me manda una notita. Les han devuelto 3 millones de IGB. Claro, porque es por exportación. Estamos hablando de miles de millones de soles de presupuesto público. No pagan impuestos. No pagan impuestos. Yo con la boca así. Entonces, ¿qué nivel de debate puedes tener si te dicen que la minería no paga impuestos en el Perú? Ya estás hablando con personas que ignoran y afirman, ¿no? La misma doctora Cachetada, la doctora González, me decía, pobrecitos los mineros, trabajan en socavones. ¿Socavón? La bamba es tajo abierto. Es altamente tecnificada, además. Se trabaja con maquinaria pesada. Es una cosa hay la idea antigua, pues todavía claro, ha quedado la idea antigua. Claro, es que sobre la base de tus prejuicios, tú construyes una realidad, ¿no? Pero el problema es que el prejuicio no es la realidad. Yo tuve la suerte, y eso es realmente, a veces uno es muy afortunado, de que el gobierno de Australia me invitara a mí y a otros periodistas de América Latina. El año pasado fue, ¿no? Anteaño pasado fue. Sí. Australia, a ver las operaciones mineras en la parte, digamos, más del lado del Océano Índico, ¿no? En Perth, en Pilibara, y ver estas operaciones gigantescas, ¿no? Entonces, esto no puede, ya de magnitudes después de colosales, ¿no? Con estándares ambientales espectaculares, ¿no? Y generando gran riqueza para Australia, que es un país continente, ¿no? Y la operación de las bambas, donde está todo el problema ahora, es una operación australiana. Los capiteles son chinos,
pero la parte técnica es australiana. Y la verdad es que de primer nivel. Entonces, luego, a raíz de ese viaje, me invitaron a conocer todo el proyecto Las Bambas. Entonces, he estado en el lugar, conozco los hechos, he hablado con la gente, he estado con la gente, con los trabajadores de la mina, conozco la realidad. Entonces, me hablan de cosas y digo, pues si yo he visto algo con mis ojitos completamente diferente. Totalmente diferente. Entonces, el conflicto de Las Bambas hoy no es un conflicto, ya te vi la pausa, baja los brazos que ya voy. Hay tres cosas que tienen que saber. A ver, la primera es que no es un conflicto laboral. No son los trabajadores de la mina que están siendo explotados en los socavones. Por favor, no hay socavones. Los trabajadores de la mina más bien están desesperados por salvar sus trabajos. Se le da empleo por turno a 3.000 personas. Creo que en total, en toda la operación son 8.000. La operación se construyó en su momento de mayor amplitud con 19.000 personas que vinieron de todo el Perú, obviamente también de la zona de Cotabambas, pero de muchísimos lugares del Perú. Muy bien. La magnitud de la operación, yo les dije, desde el punto de vista de la ingeniería, a 4.000 metros de altura tú ves esto y piensas que estás, no sé, como en el siglo XIX cuando construyeron el ferrocarril central, igualito. No puedes creerlo. O sea, ¿cómo los seres humanos podemos construir una cosa de esas dimensiones? Es impresionante, ¿no? Cada llanta de camión pues era 2 yos. Tengo una foto delante de una llanta que yo parada sobre yo, más o menos, porque no hay forma de que... Es una cosa de unas dimensiones gigantescas. Esto se hizo, hay que explicarlo, no de un día para otro. Demoró más o menos 10 a 15 años desde que se tomó la primera decisión hasta que finalmente salió, ¿no?, el primer pedacito de mineral con cobre. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. El proceso de acercamiento a la comunidad fue un proceso muy largo y muy conversado. La empresa, que era Strata en ese entonces, hizo un programa social primero y después construyó la operación y obviamente el Tajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lío? Para que ustedes lo tengan claro, no es un conflicto laboral, tampoco es un conflicto ambiental. Hay gente que me habla del mineroducto, que les pasa el polvo. Eso fue hace 2 años, o 3 en realidad. Ese no es el conflicto. El conflicto es el uso de un predio. Es una discusión sobre derecho de propiedad. Es una discusión entre propietarios. A ver, les explico rapidito. Había una vez una pequeña comunidad llamada Fuerabamba. Comunidad agrícola y ganadera, chiquita. Si ustedes ven las tomas aéreas que he visto yo de la década de las 60 y 70, probablemente ni siquiera encuentren Fuerabamba de lo chiquita que era. ¿Okay? Cuando la mina se interesa en las tierras de Fuerabamba, porque debajo, en el subsuelo de Fuerabamba, está el Tajo, ¿no es cierto? Eran 150 familias dispersas en pequeños caseríos, muy, muy cerca, por cierto, pero dispersas físicamente, que vivían en casitas de pirca con techo de paja. Y tenían sus corrales al lado de su casa, como sucede en los Andes peruanos. Entonces, a estas personas se les empadrona, se les censa. Obviamente, cuando se dieron cuenta que iban a recibir algo, ya no eran 150, terminaron siendo 450, porque hasta de Lima fueron. Muy bien. Esas 450 familias se les dijo qué quieren a cambio de mudarse. Y obtuvieron, en un proceso negociado muy largo, donde todos firmaron, porque además se han tomado la molestia de filmarlos a uno por uno firmando, para que no digan que no firmaron, y se ve que firman, yo he visto las tomas, libremente, muy bien. Se les entregó un pueblo nuevo, ¿ah? O sea, nuevecito, nuevo. Tu casa de 3 pisos de 500 metros cuadrados. Agua, desagüe, luz, calefacción, colegio, posta médica, iglesia, mercado, cancha de fútbol, plaza de toros. Yo he sobrevolado el pueblo. Es alucinante el tamaño que tiene. Los estándares de ese pueblo para la zona son pues, ¿qué te digo? Eso es un salto de 100 años, ¿no? Obviamente, eso genera envidias, obviamente la gente se molesta. Pero no fue lo único que recibieron por mudarse. Recibieron dinero en efectivo, cantidades de las cuales ninguno quiere hablar, y tienen toda la razón, pues, porque es como si te sacaras la tinca y toda tu familia se entera, pues, ¿no? La cola de parientes que tienes, olvídate, además de amigos, además de tus vecinos de la otra comunidad que te odian, y muchos se fueron a Arequipa y al Cusco, con toda razón, a poner negocios y educar a sus hijos.
Nos mandaron a la universidad, cosas que no iban a pasar, pasaron. Compraron camionetas Hilux, por todas partes están las camionetas 4x4 en esa zona. Muy bien, pero no solamente les dieron eso, les dieron tierras. ¿Y en cómo les dieron las tierras? Las Bambas compró a terceros, la mina compró a terceros tierras, y esas tierras las permutó con la comunidad. Es decir, tú me das el predio de Fuerabamba, yo además de tu casa de plata te doy tierras. Uno de esos predios se llama Yabi Yabi. Ni siquiera está en la región Apurímac, está en la región Cusco. Está a más de 100 kilómetros de Fuerabamba. Y esa comunidad, la de Fuerabamba, toma este predio. ¿Para qué? O para desarrollar su propia actividad agrícola, o para alquilarlo a terceros, o para lo que les dé la gana. Sobre ese predio ya había un derecho de paso, una servidumbre de paso, que correspondía a una trocha vecinal. ¿Ok? Pero ya había una servidumbre de paso. Y ese predio está inscrito ¿en dónde? En el registro público, SUNARP, registro público de Espinar. Tengo el número de la ficha si quieren, porque hay que estudiar estas cosas un poquito más. Sobre ese predio, el Estado peruano, no la mina, declara que recorre una vía nacional. No regional como fue originalmente, sino nacional. Lo que quiere la comunidad de Fuerabamba, que ha recibido los predios, que ha recibido dinero en efectivo y que ha recibido su casa, es que le paguen 500 millones de soles por el uso de 8 kilómetros en el predio de Yabi Yabi. Y no estoy mintiendo, han bajado a 100. Pero cuando pidieron originalmente en el 2018, les dieron 500 millones de soles o 48 horas si te cierro la mina. Eso se llama extorsión en el Código Penal. Y de hecho lo cumplieron. Primero, ya no con el mecanismo de la zanja, sino con el mecanismo de escudos humanos que dirigen dos abogados de apellido Chávez, que están en este momento presos por extorsión. Y se presentan siempre así, me das 500 millones, saben que no les van a dar 500 millones, pues te lo bajan a 100 millones. El viernes, por supuesto, los comuneros decían, no hemos pedido plata, porque claro, si piden plata hay extorsión. Y por supuesto que lo único que quiero es que nos devuelvan nuestras tierras. Sus tierras siempre han sido de ellos. Es el derecho de paso, que es una servidumbre que está inscrita, porque el predio está inscrito. Entonces, de verdad que es el nivel de ignorancia. Ahora, por supuesto, todos los antimineros están con el mineroducto. El mineroducto, no se hizo el mineroducto, no tiene nada que ver con el mineroducto, es el uso de una servidumbre de paso. Muy bien, porque igual tiene que haber carretera, con mineroducto o sin mineroducto tiene que haber carretera. Y además, la carretera que cruza no es de uso exclusivo de la mina, es una carretera nacional abierta al público. Tan no es de uso exclusivo que los piquetes lo que hacen es que todo el mundo pase menos los camiones. O sea, es de libre tránsito. Entonces, ¿por qué los demás sí pueden pasar y los camiones no? Si es tuyo y le vas a poner una tranca o le vas a sacar una zanja. O sea, la gente ni siquiera ha ido a ver el sitio. Además creen que queda al costado de la mina. Chalhuahuacho, a ver, entonces toda la discusión. Chalhuahuacho era un pueblo que tenía 5 casas muy cerca a la mina. ¿Ok? 5 casas, es un distrito. ¿Qué tiene que hacer la empresa minera con un distrito? Nada, pertenece al Estado peruano. ¿No es cierto? Muy bien. La gente que había recibido bastante dinero decidió, en algunos casos, poner negocios en Chalhuahuacho. Entonces sí, pues como dice, le parece el lejano oeste, porque han puesto hoteles, bares, burdeles, todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Para darle servicio a quién? A los 19.000 porque estaban construyendo. Ahora la cantidad de gente ha bajado, los negocios ya no prosperan, porque no debieron ponerse ahí pues a tiempo completo y porque el alcalde de Chalhuahuacho no tiene nada que se le parezca a un plan urbano. ¿No? Las calles están pues sucias, sin asfaltar, ¿no? Primero se hicieron los edificios, después el agua y el desagüe. Es un desastre. Entonces eso no es culpa de la mina. Ahí no había nada cuando la mina llegó. Es culpa de la gente que quiere hacer negocios. Además, ¿por qué va a estar mal hacer negocio? Están en su derecho. Tú no les puedes prohibir que usen luna polarizada. A mí me parece feísimo, pero si les gusta pues ladrillo expuesto y luna polarizada, ¿yo qué puedo hacer? Ayer hay gente que pone cosas en el Twitter que dice, Dios mío, ¿con qué criterio iban los comuneros a escoger su casa? Pues les dieron varias maquetas para que escogieran la que querían. ¿Acaso son arquitectos, urbanistas? ¿Con qué criterio usted compra su casa? ¿Con qué criterio usted alquila su casa? Con el criterio pues de que él es cómodo. Entonces, un hombre de la costa sí puede escoger dónde vive, un hombre de la sierra no. Eso es cada disparate
Este es un tema de derecho de propiedad y de extorsión. Entonces, la semana pasada, cuando estábamos transmitiendo, venía el congresista Richard Arce, congresista representante de Apurímac, no pudo llegar porque se fue a la Dilincri a ver la detención del presidente de la comunidad, que fue elegido el año 2017, me parece. Entonces, yo tuve que explicar este tema. Y todo el fin de semana he tenido insulto y medio en Twitter, no sé la cantidad de gente que he bloqueado por este tema. Y anoche me pedían que por favor lo explique. Entonces ya me tomé la molestia de explicarlo un ratito, sin ninguna esperanza, por cierto. O sea, yo sé que no van a entender nada de lo que he dicho. Me da lo mismo. Pero hay dos personas que sí querían que se les explique. Todo el tema es el predio de Yavi Yavi. Y el mineroducto se descartó hace años. Yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero déjame explicar estos 2 minutos. A ver, el mineroducto fue una alternativa del plan original de la mina. ¿Por qué? Porque Strata era dueña también, tenía también la operación de Antapacay. O sea, tenía 2, no una, sino 2, las Bambas y Antapacay. Entonces la idea era que juntando el mineral de ambas, te hacía rentable hacer un mineroducto. ¿Qué es un mineroducto? Es, a ver, una faja transportadora, si quieren ponerlo así, cubierta, que se lleva todo el mineral. A la que por supuesto todos se oponían. Eso es genial, porque ahora todos quieren el mineroducto al que se pusieron todos. Bueno, muy bien. Esto es un tema de ley antimonopolios mundial, o sea, prácticas antimonopólicas mundiales. Cuando Glencore compra Strata, ¿ok? Es así, claro. Resulta que ya tiene algo así como el 80% de la producción mundial de cobre. Entonces se le obliga a vender algunas operaciones en el mundo. Y una de las operaciones que vende es las Bambas. ¿Y se la vende a quién? A MMG. Pero se queda con Antapacay. Entonces, al no haber 2 unidades de producción de un tamaño que haga sostenible el mineroducto, se le pide al Estado peruano, se le pide formalmente en un proceso, que dicen que es un proceso simplificado, ya será simplificado, pero se le pide al Estado peruano y se obtiene el permiso para cambiar el proyecto. Hace años, no ahora, años. ¿Ok? Cuando se le pide el permiso para cambiar el proyecto, se establece que los camiones van a ir hasta Arequipa, ahí sí, ya tienen una faja, y ese trayecto va a ser en camión. ¿Levantan polvo los camiones? Sí, señor, levantan un huevo de polvo, ya. Como todas las operaciones mineras del Perú. O sea, digamos, a ver, en la carretera central tenemos el tren, que despacha mineral, pero también baja mineral en camión. Y en el resto del Perú tenemos rutas donde hay muchísimos camiones transportando mineral, porque ustedes no aprenderán que el mineral vuele, ¿no es cierto? Tiene que ser transportado. Ya le sacaron al Estado peruano una compensación por el polvo. Ya le sacaron hace 2 años. Ya pagaron una compensación. Creo que el Estado peruano pagó 15 millones de soles por el polvo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ser el Estado peruano? A la larga una carretera asfaltada o afirmada, pero con un buen afirmado, mejor asfalto, lo que fuera. ¿Eso lo tiene que hacer la mina? No, porque la mina no hace carreteras. Ya con el afirmado más que suficiente lo que se ha hecho. La mina no hace carreteras, la mina lo que hace es producir mineral. Ya, entonces, ¿contra quién es la protesta? ¿Contra el Estado peruano o contra la mina? Contra la mina. Porque el Estado peruano no te da 500 millones de soles, pues. Y además, lo que está sucediendo 40 días después es que las existencias de las Bambas en Matarani que están saliendo se están acabando. Y el Perú vive de la exportación de minerales. El Estado peruano. Entonces, la semana pasada han detenido a estas personas por extorsión. Este fin de semana, 2.000 policías, 700 militares, fuente Nicolás Lúcar, agárrate. Entonces, claro, todo es mentira, pero que generan van a matar gente en las Bambas. No van a matar a nadie. Lo único que quieren es que haya principio de autoridad y que se cumpla la ley. Pero en fin, eso no está de moda nunca en el Perú. Cumplir con la ley y el principio de autoridad no está de moda. ¿Y cómo será de lío en la comunidad campesina de Fuerabamba y ahora Nueva Fuerabamba? Que hay 120 de esos 450 que los han expulsado el nuevo presidente. ¿Y por qué los ha expulsado? Porque tienen negocios pues en la zona. O sea, por prosperar y por decir que no van a ser parte de una extorsión. Eso es increíble. Ahora, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque me da cólera que se hablen estupideces. Pero a mí no me toca contarla, le toca contarla al ministro de Energía y Minas o al gerente de la minera. ¿Yo qué tengo que ver? Así que me voy a la pausa y ya regreso.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, AM Tagua, que nos ponen todo el Perú a través de los podcasts y en nuestra página web. Rosa María. Muy bien, estamos con el doctor Julio Arbuzú, abogado, penalista, victorioso en algunas causas que nos ha contado la semana pasada. Sé que vamos a empezar por las buenas noticias, pero vamos a hablar de temas penales con él porque creo que es interesante para ustedes conocer algunas cosas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Rosa María. Ha ganado un proceso en favor de la señora Ana Jara, a la cual la perseguían por la compra de unos pañales. Es una cosa extraña. Sí, la verdad es que parece un chiste, pero no lo es. Ha sido más bien para Ana Jara y sospecho que para una buena cantidad de funcionarios o de altos funcionarios que en su momento hicieron las cosas bien o trataron de hacer las cosas bien, una pesadilla. Han sido casi 4 años y medio de investigaciones abiertas, cerradas, reabiertas eternamente, ¿no? Esto es lo que parecía que no iba a terminar. No pasó a juicio oral. No, esto se acabó en instancia preliminar. Es decir, claro, ni siquiera se judicializó. Pero, por supuesto, aquí hay irregularidades. No puede desconocer que las hay. Se perdieron pañales, hubo probablemente algún nivel de irregularidad en la licitación. Pero la pregunta es, ¿los ministros tienen que responder por cada compra que se haga en su sector? No, y esto hay que señalarlo de manera enfática, ¿no es cierto? Desde también la perspectiva de la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción tiene que hacer, ¿no?, que respondan quienes son responsables por la comisión de delitos contra la administración pública, no trasladar responsabilidades. Exacto, porque además administrativamente existe lo que se llama el principio de delegación. Claro. El ministro o la ministra no puede dedicarse permanentemente, ¿no es cierto?, ni siquiera a fiscalizar este tipo de cosas. Para fiscalizar también hay otros funcionarios. Ahora, finalmente se archiva, pero es increíble, ¿no? 4 años y medio para que se archive en fiscalía. Y luego la gente claro, se queja mucho de eso, yo se lo puse en Twitter y tiene razón. ¿Por qué esto demora tanto? Hay varias cosas, ¿no? Aquí, en este caso, ha habido además actuación de algunas personas interesadas en que esto no se cierre. Bueno. El señor Chávarri llegó al Ministerio Público y apenas llegó al Ministerio Público revivió una serie de investigaciones o atendió con más énfasis y mayor rigor algunas investigaciones. En este caso, por ejemplo, esta investigación ya había sido cerrada por su predecesor, el señor Pablo Sánchez, en virtud a que no existían elementos de juicio para responsabilizar penalmente a la ministra, pero el señor insistió en que aquí había que investigar, solicitó unos nuevos descargos, se hizo los descargos y luego de varios meses de espera del pronunciamiento del señor Chávarri, dijo: en este momento, ya habiendo pasado 5 años del cese del funcionario, y claro, la Constitución establece que son 5 años después del cese que dura la inmunidad, entonces pasa a una fiscalía ordinaria. ¿A qué fiscalía ordinaria? A la que está investigando a todos los de abajo que probablemente tengan responsabilidad penal y algunos de los cuales están arraigados correctamente. Claro, por supuesto, esto activó las alarmas. ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, la señora Jara no tiene nada que ver con ellos, ni funcionalmente nunca los conoció. Nos pareció además insólito que este fuera el argumento de Chávarri porque no habían pasado los 5 años. Porque además este parece ser un modus operandi, que yo lo he visto mucho con el APRA, claro, no puedo hacerte daño, pero sí puedo tenerte fregado un montón de años. Entonces te llevo al Poder Judicial, pues, y te dejo ahí. Hasta que te pudras, ¿no? Hasta que un abogado logre que se archive todo y, bueno, te frío 5 años pagando abogado. Te comento además, Rosa María, que claro, había evidentemente desde el lado decente de la política y en lo jurídico también había una oposición seria, persistente, permanente a la gestión del señor Chávarri, que ya vemos cómo está terminando. Frente a eso, Chávarri, entre otras cosas, por ejemplo, amenazó con una querella a mi socio, a Ronald Gamarra. Ajá. ¿No es cierto? Con quien
el abogado también, yo soy el abogado de Anahara, pero Ronald Claro, es mi sos socio, socio. los dos somos abogados de Anahara, ¿no es cierto? Y quien tiene la responsabilidad de seguir con la investigación amenaza con una querella al defensor, ¿no? Claro. Entonces, es nada más que una muestra de lo que ha sido este último año. Esto ha durado mientras nosotros hemos tenido la investigación o la defensa en la investigación cerca de 8 o 9 meses, ¿no? Y finalmente ha pasado, además, pero es un proceso muy rico, porque esto ha originado una tutela de derechos que interpusimos ante el Poder Judicial por la idea del señor Chávarri de que los 5 años habían transcurrido, cuando Claro. en verdad había una sucesión. Tú te acuerdas que Ana Jara fue ministra de la Mujer hasta un momento. Cuando Juan Jiménez Mayor renuncian todos los ministros. Y así es, Para lo el señor mismo. Chávarri ese era el cese, y de ahí se tenían que contar los 5 años, sin atender a que ella siguió en su puesto. Claro, como pero, primera ella dice, ministra. pero él dice, no, pero renunció. Por lo tanto, esos primeros 5 años se cuentan ahí, se Ah, empiezan ya, a contar no sé. ahí. Ese hace la matemática de Alan García. Entonces, que claro. Dice que este es el 8º año de Humala, ha dicho. Lo tuvimos Sí, que sí, llevar, sí, no exacto, sé. lo tuvimos Problema que de matemática llevar siempre tenemos. al Poder Judicial, le ganamos en el Poder Judicial la tutela de derechos, conseguimos Ya. que esto permanezca dentro de su jurisdicción, Claro. y allí le ganamos también, Ya. porque no había ninguna manera de seguir Ahora, sosteniendo la responsabilidad la penal. gente pregunta siempre esto, y yo me obligo a preguntármelo también de vez en cuando, es ¿por qué esto demora tanto? ¿Por qué, por ejemplo, habiendo confesado Barata y sus amigos, esto demora tanto? ¿Por qué demora tanto el acuerdo de colaboración, por ejemplo? Sí, Recién sí. hoy día la jueza lo va a conocer ya firmemente, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay una conjunción de factores. Una es que ahora más que antes, pero no había una adecuada promoción de los principios, de los beneficios premiales y de la facilidad, ¿no es cierto?, con que se puede resolver algunas causas con beneficios Claro, premiales. si te dicen la verdad, todos salen mejor. Sin duda, sin duda. Y por otro lado, el interés de algunas personas en permanecer, ¿no es cierto? No, evidentemente. Activando hay, causas. hay ¿no? gente que sí no quiere salir del proceso porque sabe que la sentencia es lo que menos le Así conviene. Eso es verdad. Y las maniobras dilatorias de los abogados penalistas, con el perdón de los abogados penalistas, son pues conocidas, ¿no? Sí. El abogado penalista dice, no te preocupes, el juicio lo hacemos durar 10 años, al final prescribió todo y nadie Así te va a es. condenar. Esa es la estrategia. Y lo sé. Pero de todas maneras, para las personas que sí quieren justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no responden, salvo que tú llegues y le digas al juez de frente, Claro. o al fiscal, señor fiscal, me allano a todo, ya, júzgueme. Claro, ¿no? Pero hay otro problema Acúseme. adicional que tiene que ver con esto que tú estás comentando. Y es que lo que provoca esto es una carga excesiva Así es. en el Ministerio Público, que de por sí ya tiene una carga pesada, ¿no es cierto? Pero que además, por un lado, tiene estos problemas que tienen que ver con los delitos Comunes. complejos, Claro. pero hay delitos comunes que en realidad no son delitos, o que podrían ser filtrados y rechazados liminarmente. Así es. O sea, ¿Y por qué no tú ¿por qué no se le rechaza liminarmente? ¿Te parecería increíble si vas y haces un análisis de la cantidad de denuncias que ingresan y en cuyos casos se abre investigación preliminar sin tener ningún tipo de Base de evidencia nada. de nada? Entonces, claro, Y en civil y en civil, digamos, es ya increíble las cosas que se presentan y en amparos no se pueden imaginar. Y los jueces no rechazan, tienen la potestad para hacerlo, ¿ah? Pero no rechazan liminarmente, y ni los fiscales. Obviamente muchos archivan, es verdad, Sí, ¿ya? pero Pero archivan 3 años Exacto, después. exacto. Bueno, ahora con el nuevo código hay un acotamiento espacio. de los plazos, pero igual, o sea, podemos estar, en algunos casos se declara la complejidad de la investigación sin tampoco causa aparente, y esto puede durar una vida, ¿no? Claro, lo que pasa es que un proceso, una investigación preliminar debería durar máximo 3 años. 3 años. Pero como es compleja, demora 10 años. ¿No? Entonces ya pues no hay, y sigue sin investigación y nadie te ha acusado de nada. Sí, sí. Por ejemplo, la semana pasada el fiscal Vela dijo que la semana pasada acusaban a los Humala. Estamos lunes, ¿ah? ¿Dónde está la acusación? Quiero verla. Y el problema es que nos ha dicho hace un año. Digo, esta semana, no nos ha dicho esta semana de qué mes, pero entonces, claro, parece una burla que te digan que alguien puede ir preso sin estar acusado, que es una de las cosas más complejas que hay. Keiko Fujimori está presa sin estar acusada.
Claro, cumpliendo una prisión preventiva. Es verdad. Otras preguntas penales del fin de semana que ya me obligo a hacerle también son las siguientes. ¿Es normal que una mujer que está en prisión preventiva en Chorrillos vaya a visitar a otro preso en otro penal? Definitivamente no. No es regular. Bueno, tiene que haber solicitado un permiso. Yo no sé Sí, si lo hizo, sí, si eso claro. fue concedido. Supongamos que sí. Normal, digamos. ¿Normal? No. Entonces podríamos suponer que hay normalidad en la visita de Eleni Parraguirre al señor Abimael Guzmán en su momento, porque lo solicitó. Claro. Bueno, puede ser. ¿Ha Ahora, ocurrido? Creo Digamos, que no. pero en el código se establece algún tipo de visita conyugal, ¿no? Exacto, Sí, se permite. exacto. Sí, digamos, sometida a una serie de resguardos, sí, pero digamos, otra vez, ¿eso ocurre? ¿El INPE permite ese tipo de visitas regularmente? Definitivamente no. Ahora, Entonces, habría que ver. de manera extraordinaria sí se ha permitido antes. Sí. ¿No? Pero no de manera regular. A Elena Parraguirre obviamente no se le permitió, a pesar de haber vivido al lado de Guzmán 18 años. Así ¿ah? es. La separaron, pero ella dice, es mi esposo, lo quiero visitar. Ahora, en el régimen de Keiko Fujimori, hasta donde entiendo, y en el del señor Alberto Fujimori, sí tienen acceso telefónico a familiares. Por lo tanto, podrían hablar por teléfono uno con el otro. Por supuesto. No están prohibidos hacer ahora, eso. Convengamos en una cosa. Primero, la señora Fujimori responde, su prisión Entonces, en este momento responde a una prisión preventiva, es así decir, es. Y el una otro medida se- de arraigo. El otro está condenado. El señor Fujimori Así está es. condenado, está cumpliendo una condena. Sin embargo, las condiciones carcelarias del señor Fujimori, que son definitivas, son bastante más holgadas que la señora Keiko Fujimori. El señor Fujimori, estado en su celda, tiene acceso a una serie de facilidades y ventajas que Tiene un departamentito. muy pocos otros presos Sí, tienen tiene en un el Perú, o departamentito probablemente pequeño, ninguno. pero departamentito. Sí, Tiene una sala para sí, pintar. y tiene acceso ilimitado, entiendo yo, al teléfono que está al costado. Exactamente. Puede recibir en una especie de patio que ya varios ciudadanos de este país quisieran tener en sus casas a la visita de sus nietos. Yo he Claro. visto cuando los nietos están, alguna vez en una diligencia, he visto a los nietos jugando ahí en el jardín. Claro. Bueno, tiene una serie de facilidades, no me sorprende en ningún Bueno, caso que pueda somos tener un tampoco país que un tiene nivel de una cárcel comunicación. para sus expresidentes y creo que va a tener bastante uso, o sea que no hay que tampoco... Sí, pues hay países que tienen cárceles para los expresidentes, bueno, este es uno. Ahora, ¿quién paga? Esa es otra pregunta que me han hecho este fin de semana, lo voy a apuntar todas para el doctor Arbizu. ¿Quién paga la clínica Centenario? Es una buena pregunta, Esto tendría que ser, obviamente, tendría que salir del presupuesto del señor Fujimori. Ya, pues, pero el señor Fujimori no trabaja, no Eh, tiene bienes, ese es no el paga asunto. su reparación civil, Ese es el asunto. nunca paga un creo que- centavo, no tiene plata. Exacto. Y uno podría preguntarse también legítimamente quién paga la defensa del señor Fujimori. Claro, pero ¿Quién digamos, paga? supongamos que son pues militantes pues que lo aman, ya, muy bien, o gente que quiere figuración, pues podría ser, ¿no? Pero la clínica Centenario tiene una cuenta, entonces Sí, la sí, pregunta sin es duda, quién paga, sin no, duda. pero no lo paga el Estado peruano. No, definitivamente no. No, o sea, lo Definitivamente tiene que no. pagar Lo tiene la que pagar, familia. Por supuesto, lo tiene que pagar Ajá. quien hace uso del servicio. Ya, Es una entonces- clínica privada. Sí, pues, o sea, le dan permiso para ir ahí, pero el Sí. Estado peruano no paga un centavo. No, de ninguna manera. De ninguna Ajá. manera. ¿Y cuánto cuesta 100 días en la clínica Centenario? Para empezar, claro. ¿Y quién lo no sé si paga? el señor es asegurado de alguna EPS. No no creo, lo creo ah. porque se hace tanto tiempo en prisión. Así es. No lo sé. Además, ¿cuáles son las condiciones de una aseguradora en ese caso? No, ¿qué EPS? Por eso, entonces, Nada. si ni siquiera está asegurado, imagínese algún usuario del sistema privado de salud en este país, ¿cuánto le cobran Claro. por un día? Claro. Por una noche en una Ya, clínica. muy bien. Entonces, eso no Entonces, lo sabemos y el Estado no está cobrando reparación civil. pero tu pregunta es legítima en términos de, no de saber Claro, de dónde, sí. o sea, cuánto es el dinero que da, no, sí, de dónde sale. Este Claro. señor tiene una deuda con el Estado de 27 millones de soles. Y a eso voy. Que no ha pagado, que se resiste además a pagar un solo sol de esa deuda, porque hay otras personas que tienen deudas también, seguramente dirán incobrables, Claro. pero que pagan mensualmente al Estado y con eso evitan eventualmente el embargo de sus bienes, ¿no es Así cierto? es. O que el Estado vaya a perseguir algún tipo de Ahora, hay que decir una cosa, propiedad. que en reparaciones civiles, usted ha sido procurador, ahora vamos a apelar a su experiencia de comunicador, pero tenemos que ir a una pausa. Quiero que nos cuente un poco todo este tema de la reparación civil. ¿Por qué? Porque, bueno, la señora Jenny Vilcatoma
su mejor amiga, ha hecho un papelón la semana pasada, pero es necesario explicar un poco sobre el papelón, porque el papelón ha sido respaldado por Alan García y por otros preclaros hombres de la patria. ¿Cuándo no? Que señalan que el Estado está cobrando una basura con Odebrecht, es entreguista el acuerdo, una cosa espantosa. Vamos a la pausa y regreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y estamos acá con el doctor Arbizu. Él ha sido, como ustedes saben, procurador anticorrupción. El cargo que hoy día, ¿no es cierto?, está tan venido a menos, poco los insultos de Vitocho, que insulta al procurador, que le busca lo que hizo cuando era chiquito, ¿no? Se va al patio del recreo del colegio a ver si, ¿no?, si lo buleaban o él era el buleador. Ya es una cosa ridícula completamente. Además, sus acusaciones contra los procuradores fueron tan ridículas que el que quedó peor fue él, ¿no? Después llama a quejarse, ¿eh? Pero el que quedó peor fue él. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de la Procuraduría Anticorrupción. La señora Vilcatoma, ¿no es cierto?, ha querido no solamente desacreditar a las personas, sino también a su trabajo. Y los ha denunciado, y los va a denunciar, y los va a meter. Pero, ¿qué opina usted, visto desde fuera y de la distancia, de lo que han hecho los procuradores? Bueno, a ver, hay varias cosas, ¿no? Primero, hay que aclarar que precisamente la labor fundamental de la Procuraduría es acompañar al Estado en la pretensión indemnizatoria por los delitos cometidos en contra del Estado. En este caso, en contra de la administración pública, delitos de corrupción. Ahora, en ese sentido, también por supuesto hay un acompañamiento a las investigaciones del Ministerio Público, porque la idea es que se llegue a una condena a estos sujetos, que es la manera más regular de obtener esa reparación. Sin embargo, hay otras que tienen que ver con formas anticipadas de terminación de los procesos, una de las cuales puede ser, por ejemplo, el procedimiento de la colaboración eficaz o delación premiada. ¿Qué supone esto? Que antes de que se llegue siquiera a un juicio oral, las partes convienen en un acuerdo reparatorio o en acuerdos reparatorios antes de atribuir responsabilidad penal o no estar decidida la responsabilidad penal. Uno acepta, el sujeto a investigación acepta la responsabilidad, se acaba allí, se negocia una reparación y se paga esta reparación y se acaba. Y por supuesto eso involucra la entrega de información, la corroboración de esa información y tal. En ese proceso participa de manera protagónica la defensa del Estado, la Procuraduría. ¿Qué hace la Procuraduría? La Procuraduría debería calcular el monto de reparación civil. ¿Y de dónde sale ese cálculo? Del cálculo de afectación que ha supuesto los delitos que se atribuyen al sujeto que se ha acogido a la colaboración eficaz. ¿Qué hay aquí? El gran problema de hace muchos años y que no se soluciona hoy es que nadie sabe cómo calcular la afectación de delitos de corrupción. Nadie sabe. En este país, y te diría que en buena parte del mundo, nadie está en condiciones de saber qué afecta la corrupción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrupción en términos de cargos? Y además es siempre una evaluación que tiene un margen de subjetividad, ¿no? Sin duda. Porque tú puedes decir, es invalorable, ¿no? Sin duda. Entonces, claro, pues si es invalorable tienes que poner un valor, pero hay un margen. Te cuento una cosa, yo saliendo esto fue un problema para nosotros también, por supuesto. Claro. Lo tratamos de objetivar de manera lo más claro, digamos, sencilla posible. Encontramos una fórmula algorítmica. Yo me tomé el trabajo, después de salir de la Procuraduría, hice una consultoría para USAID, entregué la consultoría a la Procuraduría, yo no sé si la están usando, sospecho que no, pero propusimos una fórmula algorítmica que tenía que ver con afectación de una serie de principios que no solamente eran los patrimoniales, porque claro, los delitos de corrupción no solamente afectan el patrimonio del pero Estado. digamos, tú tienes que calcular más o menos, de alguna forma, ¿cuál es el monto total de este contrato? Tanto. ¿Cuánto de más ha pagado el Estado peruano? Ya, esto de más, ya, muy bien. De eso de más, ya, eso lo podemos incluir en la reparación civil. Muy bien, porque esa ha sido la afectación directa del contrato. Hay otro tipo de daños, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, ¿cuántos años el pueblo no tuvo la obra que debió tener? ¿Ya? Entonces te puede salir una fórmula gigantesca. Derechos fundamentales que pueden estar expresados, por ejemplo, entre otras cosas, en la imagen institucional del Estado, claro, ¿no? En el también. Deterioro de la imagen del Estado. Por ejemplo. Ya, eso se puede objetivar de alguna manera. Nosotros lo propusimos, sería muy largo contarte cuál es toda la fórmula,
pero llegamos a una fórmula. Ahora, ¿no? la ley famosa esta que quiere derogar Jenny Vilcalpona Sí. establece también una fórmula. Hay un panorama genérico para calcular en estos casos específicamente el monto de reparación civil. Yo creo que aquí ha faltado, y aquí sí, claro, aquí tenemos un programa Claro. limitado en tiempo, pero el señor procurador tendría que haber dicho, ojo, mi fórmula es esta, A más B igual Claro. C y tal, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho frente a la opinión pública y no lo ha hecho aparentemente tampoco Bueno. frente a su ministro. Entonces, ese es el problema, porque yo creo que, a ver, Yo quienes creo que una discuten- vez que lo aprueben, porque hay que homologarlo y ahí Sí. ya se puede hablar de él, debería salir con su pizarrita. Sí. Yo a veces uso mi pizarra Sí. también. Entonces, pones acá, a ver, ¿cómo se calcula la reparación civil en Absolutamente. este caso de Así acuerdo es. a la ley? Uno. Entonces va a ser- Ahora, ¿sabes que la gente no le gusta la pizarrita? Se marea. No. O sea, tienen la idea de que los estás tonteando. Yo insisto, Rosa María, creo que ese es el único pecado del procurador. Claro. Y creo que es Claro, perfectamente que subsanable. probablemente pide un acto de fe, Sí. y la mayoría de gente no necesariamente puede tener fe, entonces crean en mí, lo he hecho de acuerdo a lo que dice la ley. Pero lo Y que yo sí- le creo, pero Sí, claro. sí. Lo que sí pasa es que el discurso de quienes se oponen al acuerdo, Claro. ¿no es cierto? Le No hace- se sustenta en nada. O sea, lo que la Contraloría ha hecho otro cálculo Ya. de 1.200.000 de afectación, presuntamente. La pretensión indemnizatoria del Estado se elevó a 600 millones, que es más o menos la mitad de ese monto total de afectación. Pero cuando habla la Contraloría del monto de afectación total, habla de la pretensión indemnizatoria del Estado respecto de todos los involucrados en el caso, Claro, y de más todos los los otros. contratos, Más y de de- todas las empresas que no se han acogido a la colaboración no, pues, eficaz, es otro de monto. OAS, de las consorciadas peruanas, ojo, que Claro. no se han acogido a ninguna colaboración eficaz y Todavía. probablemente no sé qué pasará. Pero son 600 millones solamente en el caso Odebrecht. ¿Tú te imaginas cuánto tendrá que pagar el señor Alan García si es encontrado culpable, la señora Keiko Fujimori si es encontrada culpable, el señor Humala Claro, si es encontrado falta culpable, la entonces. señora Villena? O sea, todo eso, por supuesto, completará o excederá largamente la cifra de 1.200.000 que calculó la Contraloría. Entonces, es una mentira, es una falacia aquella que enarbolan los opositores al acuerdo en términos de que esto es una cantidad ínfima. Pero ¿no? me parece que perdieron, ¿ah? Me parece que la semana pasada, ya cuando el fujimorismo salió a decir que no censuraban al ministro, ¿no? Y el señor Tubino me dijo que ya la Polizonte se había quedado en puerto y que la nave ya la tenían ellos, ya creo que ya, o sea, lo que nos estaban diciendo entonces es que ya, este capítulo lo hemos cerrado, el acuerdo va, no nos vamos a oponer y seguimos adelante. Lo intentaron hasta el final. Lo Yo creo que intentaron hasta el final. obviamente la interpelación al ministro de Justicia tenía ese objetivo. Así es, que Y se desde equivoque. desde la ignorancia, por supuesto, porque probablemente nadie les dijo que el ministro no tenía idea o no debería tener Ya idea. sé, pero ¿qué de pasa la- si el ministro, no sé, mete la pata y dice, bueno, le voy a contar lo que yo sé, ¿no? Entonces, ¡atrás! ¿no? Claro. Ahora, iba muy prevenido, yo le había dicho que Sí, sí. renuncie para evitarlo, ¿no? Porque mira lo que le pasó a Richard Concepción, Sí, sí. ¿no? Dijo una tontería que no tiene en realidad ningún Mm. valor, pero el abogado Abanto estaba parado ahí mirando a ver en qué se equivocaba para, ¿no es cierto?, inmediatamente, y consiguió apartarlo de un proceso, lo Sí. recusó. Entonces, no ha avanzado mucho el proceso, pero por lo menos recusó al juez. Sí. Entonces, efectivamente hay que tener mucho cuidado porque en este momento hay muchos adversarios que están mirando en cuáles son los errores para entrar ahí. Ahora, como tú dices, en este convenio solamente se está fijando por ahora, el monto de reparación por 4 contratos y Sí. solamente la reparación que paga Odebrecht, no Así la que es. pagan todos los demás, que son muchos más. Ahora, viene Barata a hablar en abril. ¿Tú crees que fue importante que se dilatara el testimonio? Yo lo que consideré al toque, porque me pareció lógico, y después la fiscalía lo confirmó, es que al no tener en el expediente las declaraciones de los otros funcionarios, las defensas de los imputados iban a impugnar cualquier pregunta que tuviera que ver con lo que otro había dicho. ¿Es así? Sí, es probable que sí. Es probable Ya, que sí. por Y esa en razón. ese caso, claro, esa es la razón de esa dilación. Me parece que de modo general
el proceso de negociación de la colaboración eficaz, a pesar de que ha sido largo, tedioso. No, y pues suspendido, cuando Hamilton Castro se suspendió. Sí, además, por supuesto, antes de la constitución del equipo especial, tal como lo conocemos hoy. Pero ha sido asertivo, ¿no? Me parece que os lo confirma hoy día el hecho de que OAS haya querido también o esté en proceso de acogimiento de colaboración eficaz también, ¿no? Ahora, esto va a cambiar, o sea, el abogado penalista y no el procurador, ¿esto va a cambiar a futuro la forma en la que se comportan las empresas de obra pública en el mundo? Ya tienen en Brasil 2 presidentes presos. Bueno, hay un avance general desde el derecho penal a posibilitar la responsabilidad penal de personas jurídicas. Así es. Que me parece absolutamente positivo. El Perú ha ido en ese camino muy, muy lentamente, a mi modo de ver. Yo salí de la Procuraduría, me pidieron también una opinión sobre eso. Yo entregué una opinión en la que había un espectro de delitos que podían ser imputado a la persona jurídica. Y sin embargo, hay todavía una lista de delitos muy acotada. Me parece un escándalo que el delito de colusión, que es el delito por antonomasia del delito de encuentro entre funcionarios y el privado, que es un proveedor del Estado, no esté dentro del el catálogo de delitos imputables. El público a veces no entiende que la pena no es que la persona jurídica va presa, porque eso es una ficción, sería imposible, pero sí es una pena patrimonial. Es una pena patrimonial y puede ir hasta la disolución de la persona jurídica, ¿no es cierto? Ese es el límite. Claro. Sin perjuicio de las responsabilidades personales del directorio, gerente, etcétera, eso sí se van todos presos, pero la persona jurídica como tal va a perder su patrimonio. Como tú dices, la sanción máxima es la disolución. Bueno, como se ha solicitado para, por ejemplo, partidos políticos, la sanción máxima debería ser la pérdida de la inscripción, que es el equivalente a la muerte para absolutamente. ¿no? Pero, efectivamente, todos estos procesos están generando cambios penales. Sin embargo, hay un cambio que todavía no se da. En Brasil no se ha dado y en el Perú tampoco, que es la redefinición del delito de lavado de activos. Y eso es no lo puede hacer Rosa Bartra, pues, ¿no? Y sacar el mamarracho que sacó, ¿no? Que prácticamente ley Keiko Fujimori, ¿no? Claro. Ya, recibir donación de campaña, si es delito, tiene 3 años de pena. Listo, chao, ya prescribió. No, pues, no te pases. Pero sí es toda una discusión. En Brasil y en el Perú no es delito recibir aporte de campaña de fuente ilícita si no lo sabes o no lo puedes presumir. Así es. Sí, ahí sigue habiendo una dificultad. Yo sé que tú tienes una tesis que has desarrollado en el último tiempo que es importante que lo explico. Que va a seguir dando discusión. Hay una serie de debates. Como es divertido en las tesis de derecho, sobre todo derecho penal, cuando tú explicas algo y la gente, claro, cree que eso beneficia al que odia. Mentira, desgraciada. Pero resulta que después beneficia a los que ellos aman. Gran tesis jurídica. Entonces tú dices, pero que es la misma tesis, ¿no? Claro. Es que lamentablemente la forma en la que está redactado el Código Penal, o sea, la parte de lavado, tú tienes que recibir, o sea, digamos, el delito es mucho más complejo porque implica una participación constante, permanente, a sabiendas, ¿no? Tú recibes, transformas, ocultas y regresa al que tiene el dominio del dinero, pues si no terminas con un tiro pues en la cabeza, ¿no? Pero tal como está escrito, ¿no es cierto? El círculo completo no tiene que concretarse, pero por lo menos tienes que saber o poder presumir que este es dinero ilícito, y eso no se ha podido probar. Sí, bueno, yo creo que lo reconoció el fiscal en la calle, José yo creo que por eso no acusa. Esta discusión que es rica, que digamos, que puede aportar a la doctrina, espero que se empiece a escribir sobre esto, porque es importante que se discuta. Tiene que modificarse. No ha llegado todavía a juicio oral. O sea, no ha llegado a juicio oral. Claro. Esperemos que cuando sea el momento de desarrollar las pruebas, esto pueda tener finalmente una conclusión resolutiva. Es que esto genera no solamente confusión, sino expectativas desbordadas. Es decir, la gente, ¿qué es lo que pasa si yo tengo razón? O sea, en el peor de los casos, llegas a juicio oral y el juez dice, señor fiscal, aquí no hay delito. Usted no ha podido probar que estas personas podían presumir o saber. Muy bien. Y salen libres. Y pasan 2 cosas. 1, ¿por qué han estado detenidas tanto tiempo si eran inocentes? 2, eso lo dirán los que tienen estima por esos políticos, y los que no tienen estima por esos políticos dirán, estos jueces corruptos los han soltado, ¿ya? Entonces, mire el problema que genera.
El problema de ejercer el derecho a veces es gravísimo. Ahora, tú sabes, ya lo hemos hablado algunas Sí. veces, yo creo que hay una serie de delitos precedentes que pueden ser distintos de los que en este momento, por ejemplo, se están observando como posibles delitos Así precedentes es. de la atribución de lavado de activos en estos casos. A los fiscales dicen que- Delitos tributarios, Ah, pero sí. puede haber también, ¿no es cierto?, una serie de elementos que den convicción al juez en su momento de que ellos podían presumir perfectamente que la fuente del delito era de origen ilícito. Entonces, por eso se verá. Yo creo que hay que ser, en el derecho hace muchísimos años que el código, que los códigos dejaron de ser, o que el juez es la boca de la ley. Ya no son, ya los jueces no son la boca de la ley. Hay que leer a los juristas más contemporáneos, ¿no es cierto? Ya hay un nivel de interpretación que hay que dar, hay un nivel sin exagerar, de ser creativos en la resolución de este tipo de delitos, y así es que avanza, y así es como avanza el derecho. Ahora, una pregunta, nos queda poco tiempo, pero esta pregunta es bien importante. Hay mucha gente preocupada de que la jueza no homologue el convenio, que se caiga en el último minuto, que Jenny Vilcatoma los convenza a todos y derogue la ley. Ya son hechos cumplidos, ¿verdad? Sí, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Aún cuando la deroguen hoy, ¿no es cierto? Sí. Ya no se puede. No. Ya no, pues. No, ya eso no El va a convenio pasar. está firmado y Eso no va a pasar. Aquí hay un control de legalidad. Básicamente lo que Así ejerce el es. Poder Judicial es un control de legalidad, y digamos, por lo menos hasta donde sabemos todos, esto está ajustado perfectamente a la ley. Se han seguido los pasos que la ley determina para la negociación, para el cogimiento y luego la negociación, y lo que tendría que ocurrir es inexorablemente esa homologación. Claro, pero ya no hay posibilidad que ese acuerdo se caiga. No, yo no veo ninguno. Ninguna. No. Entonces ya todos podemos estar más tranquilos. No. No, ellos ¿por no qué? van a, ellos no van a estar tranquilos. Ah, no, claro, van a Los que- intentar lo que quienes sea. no van a estar tranquilos van a ser precisamente quienes se oponen y se oponían y se siguen oponiendo al acuerdo. Por una razón elemental, además de, por supuesto, la responsabilidad penal que recaerá sobre ellos seguramente con la corroboración de sus delitos. Y es que ellos van a pagar el resto de reparación civil, ¿no es cierto?, que esta que dicen que ahora es exigua. Así El es. resto de reparación civil la van a pagar ellos. Por eso se oponen. O sea, si ahora hay 600 millones de dólares que va a pagar Claro. Odebrecht, el resto lo van a pagar Alan García, Keiko Fujimori, Humala Claro, y los demás. tiene. O sea, Pero ellos no tienen bienes, son pobres, pues. De qué verdad. casualidad, en este país todos los condenados por delitos de corrupción son pobres. De Y sin misericordia. embargo los sigo viendo Viviendo en los- bien, ¿ah? Sí, sí, con Bien, un tren de bien. vida alucinante. O sea, por ejemplo, Alberto Fujimori no tiene con qué pagar la reparación civil, pero sí Sí. tiene con qué quedarse 100 días en la clínica Centenario. Sí. O alquilar la casita esa que, ¿no? Que eran sus amigos. Nunca nos contaron que amigos. Y ahí, por ejemplo, sí creo que el procurador es un poco lenteja, discúlpeme, pero en tu cara están Yo sí- gastando plata como sí, locos. sí, te digo, tú lo recordarás, Sí, Rosa María, sí, lo que hicimos nosotros. Los embargos, sí me Claro. acuerdo. ¿Por qué no hay embargos hoy? ¿Por qué no hay embargos en forma de secuestro conservativo? Así O sea, es. tan sencillo como preguntarle a la gente qué pasa cuando le deja de pagar a una tienda por departamento. Claro, le ¿Qué quita- pasa? le Le quita- van a su casa y si se Te embargan, ¿no? y les embargan los bienes. ¿Por qué el Estado, que tiene una creencia que en realidad Claro. representa a 30 millones de personas, no puede hacer lo mismo con el deudor? Claro. Un deudor de años. Lo acusaban de que Sistemático, persistente. que se llevaba los electrodomésticos. Y yo decía, sí, pues me los llevo, total. Bueno, después iban a rescatarlos y pagaban. Mira, después... Con 3 embargos se Puede presentó parecer muchas- cínico, yo no lo es. Ah. Pero voy a decir algo que yo pensé en ese momento, de hecho se los dije. Fue un poco una pequeña revolución en la Claro. Procuraduría. Yo llegué y dije, bueno, aquí vamos a pedir embargos. No, doctor, no se puede hacer eso. ¿Por Sí, qué sí. no se puede? Ah, A los contrario. abogados. ¿Por qué no se puede? Nadie supo qué responderme y lo hicimos. El primer juez que aceptó eso, al día siguiente teníamos 25 personas Pagando. haciendo cola para pagar la reparación civil. ¿Qué hacemos? ¿Dónde pagamos? O haciendo, Pero- o solicitando facilidades mes a mes, Pero pues se por puede pagar supuesto, y mensualmente. se ¿ah? puede, y lo demás, que después discutan, ¿no es cierto?, la titularidad de los bienes, que la discutan. Para eso está el derecho, para Ahora, eso está el el Poder otro día vi Judicial. una cifra, nos tenemos que ir, pero una cifra para que se den cuenta de lo difícil que es cobrar reparaciones civiles, que creo que todo lo que se ha pagado en reparaciones civiles, no incautaciones, no se confundan, reparaciones civiles, ha sido 18 millones de soles en el proceso de Fujimori y Montesinos. De todos los involucrados, ¿ah? Lo que se ha pagado son 18 millones de soles y creo que la cuenta total supera los 1.000 millones de soles. Sí, sí. Nosotros hicimos ese cálculo porque antes ni siquiera se sabía cuál era el Claro, monto. era superado los 1.000 millones y Sí. han pagado 18. Sí. Eso es todo lo que han pagado. Pero fíjate que cuando llegamos,
nosotros elevamos el cobro de reparación civil, el monto cobrado efectivamente, en 300%. Claro. O sea, antes no se hacía nada. Nada. Nada, no se pagaba nada, Rosa María. Entonces tú tienes el terrible drama de impunidad que supone que un sujeto que le ha robado tantos millones al Estado salga después de 3, 4 años de prisión Claro. y pueda disfrutar de los millones que se robó sin ningún problema. ¿Por qué no? 4 años de cana y de ahí vive millonario. Claro. Tranquilo. Qué feo. Bueno, muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí. Preguntan si hay un plazo para que la jueza hable o dé su dictamen, su resolución. Yo creo que mínimo 15 días, pero no hay plazo, ¿no? Sí, no hay plazo, pero debería ser pronto. Hay una expectativa, por supuesto. Además creo eso que ocurra. tiene algo así como 60 tomos la comisión de la eficaz. Más o menos llegan con camión. Y que se han demorado porque tienen que cargar todos los tomos en camioneta para poderla llevar. Es o sea, voluminoso, ¿no? Esas cosas del derecho que yo no llego a entender. Otra pregunta dice, y en el hipotético caso que el presidente Vizcarra cierra el Congreso, ¿el acuerdo podría caerse? No, No tiene que ver. no, ni con bomba atómica. Sí. O sea, si hubiera un terremoto hoy día, ¿no es cierto? Y se abre la tierra y se hunde adentro el Poder Judicial con todos los jueces, el convenio sigue vigente. ¿Ya? O sea, a ese nivel. Así explicas a la universidad, así te explican los profesores de la universidad, ¿no? Si fuera un avión que se cae, está todo el Consejo de Ministros del presidente adentro, también sigue el convenio. Hay otro avión que lleva todos los 130 congresistas, se cae, también. ¿Ya? Igualito. Ya, entren a la página web, ¿ya? Y para hacer donaciones a este canal, no a mí, ¿no? Sino a la radio, a Radio Santa Rosa, pueden entrar por PayPal y pagar lo que usted le provoque. No es una especie de crowdfunding así muy sencillo, pero como ustedes saben, vivimos de la caridad del público y vivimos literalmente de la divina providencia. Así que ustedes son la divina providencia, pongan lo que quieran, pero pongan algo para que podamos vivir. Muy bien, Nos vamos, Rosa María. nos vamos. Hasta Listo. mañana. Cuídense mucho. Chao, Chao, chao. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.